Signore, che non sei venuto a Tú que condannare, no has ma a venido a perdonare, condenar, sino a perdonar, pietà di Señor, noi. ten piedad. Cristo, Tú che fai que festa per has ogni dicho que hay gran peccatore fiesta pentito, por un abbi pecador pietà que di se noi. arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto Tú a chi que molto perdonas ama, mucho a abbi quien pietà di mucho noi. ama, Señor, ten piedad. Dio Onnipotente, Dios abbia Todopoderoso, misericordia di tenga noi. misericordia de nosotros, Perdoni i nostri perdone peccati e nuestros ci conduca pecados alla vita y nos eterna. lleve a la vida eterna. Preghiamo. Amén. Oremos. Dio fedele e misericordioso, Señor fiel y in questo misericordioso, tempo di tú has penitenza e di saciado preghiera nuestra disponi i sed tuoi de figli vida a con el vivere agua del degnamente bautismo. il mistero pasquale. Sigue transformando en un paraíso de paz y alegría el desierto de nuestras vidas áridas, para que demos frutos de santidad, justicia y amor. Señor, escucha nuestra oración que te presentamos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dal libro del profeta Ezechiele. Del libro del profeta In Ezequiel. quei giorni l'angelo mi condusse all'ingresso del Tempio del Signore. El ángel me llevó a la entrada de la casa del Señor y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa, al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar vuelta por un camino exterior hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Cuando el hombre salió hacia el este, tenía una cuerda en la mano. Midió 500 metros y me hizo caminar a través del agua, que me llegó a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua, que me llegó a las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua, que me llegó a la cintura. Luego midió otros 500 metros y ya era un torrente que no pude atravesar, porque el agua había crecido. Era un agua donde había que nadar, un torrente intransitable. El hombre me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Y me hizo volver a la orilla del torrente. Al volver, vi que a la orilla del torrente, de uno y otro lado, había una inmensa arboleda. Entonces me dijo: estas aguas fluyen hacia el sector oriental, bajan hasta la estepa y van a desembocar en el mar. Se les hace salir hasta el mar para que sus aguas sean saneadas. Hasta donde llegue el torrente tendrán vida todos los seres vivientes que se mueven por el suelo, y habrá peces en abundancia. Porque cuando esta agua llegue hasta el mar, sus aguas quedarán sanadas y habrá vida en todas partes a donde llegue el torrente. Al borde del torrente, sobre sus dos orillas, crecerán árboles frutales de todas las especies. No se marchitarán sus hojas, ni se agotarán sus frutos, y todos los meses producirán nuevos frutos, porque el agua sale del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de remedio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está con nosotros. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros. Por eso no tememos, aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar. El Señor está con nosotros. Los canales del río alegran la ciudad de Dios, la más santa morada del Altísimo. El Señor está en medio de ella, nunca vacilará. Él la socorrerá al despuntar la aurora.
El Señor está con nosotros. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan a contemplar las obras del Señor. Él hace cosas admirables en la tierra. El Señor está con nosotros. Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio vivente. Gloria a te, Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y devuélveme la alegría de tu salvación. Gloria a te, Signore. Il Signore sia El con Señor voi. esté con ustedes y con tu Dal espíritu. Vangelo secondo Del Giovanni. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Ricorreva una festa dei Se Giudei. celebraba una fiesta de los Gesù judíos salì a y Gerusalemme. Jesús subió a Jerusalén. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, Junto a la puerta de las vi una ovejas, piscina, en Jerusalén, chiamata in había una ebraico piscina Betzata, llamada en hebreo con Betzata, 5 portici, con 5 sotto i pórticos. quali giaceva un gran Bajo numero estos di pórticos infermi. yacía una ciechi, multitud de zoppi e enfermos, paralitici. ciegos, lisiados y Si trovava paralíticos. lì un uomo Había che allí un da hombre 38 anni que estaba era malato. enfermo desde hacía 38 Gesù, años. Vedendolo giacere Al e verlo sapendo tendido y che da molto sabiendo que tempo hacía era tanto così, tiempo que gli estaba disse: así, Jesús "Vuoi le guarire?" preguntó, ¿quieres sanarte? Gli rispose il Él le malato: respondió, Signore, Señor, non ho nessuno no tengo a che mi nadie immerga que me nella sumerja en la piscina piscina quando cuando el l'acqua si agua agita. comienza a agitarse. Mentre infatti Mientras sto per yo voy, andarvi, un otro altro desciende scende prima di antes. me. Gesù gli disse: Jesús le dijo, alzati, levántate, prendi la tua barella toma e tu cammina. camilla y camina. All'istante quell'uomo guarì, Enseguida el hombre se prese la sanó, sua barella e tomó su cominciò camilla a camminare. y comenzó a caminar. Quel giorno però Era un sábado. Dissero dunque Y i los giudei judíos all'uomo dijeron che era entonces stato al guarito: que acababa de ser è sanado, sabato, es e non sábado, ti è lecito no te portare está la tua permitido barella. llevar tu camilla. Ma egli rispose Él loro: les respondió, colui che mi ha el guarito que me mi ha sanó detto, me dijo, prendi la tua toma tu barella camilla e y cammina. camina. Gli domandarono allora: Ellos le chi è preguntaron, l'uomo che ti ha detto, ¿quién es prendi ese e hombre que te cammina? dijo, toma tu camilla y Ma colui camina? che era stato guarito Pero el enfermo non lo sapeva ignoraba chi fosse. Gesù porque infatti Jesús si era había allontanato desaparecido perché vi entre era la folla in multitud quell'uomo. que estaba allí. Poco dopo Después, Gesù lo trovò Jesús nel lo tempio encontró en el e gli templo disse: y le dijo, ecco, sei guarito, has sido non sanado, peccare più, no vuelvas a pecar, perché non ti accada de lo qualcosa di contrario peggio. te ocurrirán peores cosas todavía. Quell'uomo se ne andò El hombre fue e a riferì decir ai a los giudei judíos che era que era stato Jesús Gesù a el que lo guarirlo. había sanado. Per questo i giudei Ellos perseguitavano atacaban Gesù a Jesús perché porque faceva hacía tali esas cose cosas di en sábado. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La liturgia di oggi La liturgia de fa hoy riflettere nos hace sull'acqua. reflexionar sobre el agua. L'acqua come simbolo El di agua salvezza, como come un símbolo mezzo de di salveza, salvezza, como un medio de l'acqua anche un salvación, mezzo di distruzione. pero también el agua Pensiamo al es un diluvio. medio de destrucción. Pensemos en el diluvio. In queste letture En estas l'acqua lecturas, è el agua per la es salvezza. para la salvación. Nella prima lettura quell'acqua En la primera porta lectura la vita, es el agua que lleva la vida, risana que vuelve a sanar las aguas del mar, acqua nuova un agua nueva che risana. que vuelve a sanar.
En el Vangelo, En el Evangelio, quella piscina dove la piscina, andavano i malati, esa piscina a la que iban los piena enfermos, d'acqua per risanarsi, llena de agua para si sanarse, diceva che porque decía ogni que tanto si muovevano le acque, de vez en cuando se movían las aguas como si fuese un río, porque un ángel scendeva dal cielo, descendía del cielo a moverlas. e il primo Y el primero o los si primeros buttavano nell'acqua que se lanzaban al agua erano guariti. se sanaban. E tanti, come dice Gesù, Y tantos, como dice tanti Jesús, malati, no? tantos Giacevano enfermos, un grande numero di infermi, un grande ciechi, número de zoppi, enfermos, paralitici, lì aspettando ciegos, cojos, la guarigione, paralíticos, que se moviese estaban l'acqua. ahí esperando la sanación, que se moviese el agua. Si trovava lì un uomo che da Había allí 38 anni un era hombre que malato. estaba enfermo desde hacía 38 años. 38 años allí Una guarigione. esperando la sanación. Fa pensare questo, no? Nos hace Un po' pensar troppo, esto un poco demasiado, ¿no? perché uno che vuole essere Porque guarito uno que quiere ser sanado si arrangia se las arregla per avere qualcuno che lo aiuti, para tener a alguien que lo si ayude, muove, que se mueva, svelto. que sea un poco más ágil, también un poco más astuto, ¿no? 38 anni Este 38 años ahí, lì, al punto che non si sa se al era punto malato que o no se morto. sabe si está enfermo o Gesù, muerto. vedendolo Jesús, giacere, viéndolo e que sapendo yacía la allí realtà che era y tanto sabiendo tempo, la realidad que estaba hace tanto tiempo ahí, le pregunta, ¿quieres sanar? la risposta è interessante. Y la respuesta es interesante. Non dice di sì, No dice que sí, si lamenta. se Della lamenta, malattia? No. no de la enfermedad. Rispose il malato. Le responde el Signore, enfermo, non ho nessuno Señor, che mi no immerga tengo a nella nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mentre infatti sto Mientras per yo andarvi, voy a ir, sto per prendere estoy la decisione por tomar la decisión, di andare, un altro scende otro prima di me. desciende antes de mí. Un uomo che sempre Un hombre que arriva in siempre ritardo. llega tarde. Gesù le dice, Jesús le dijo, "Alzati, prende la levántate, barella e toma cammina". tu camilla y camina. All'istante Y al instante quell'uomo guarì. ese hombre se sanó. Ci fa pensare l'atteggiamento di Nos questo hace pensar la conducta de este hombre. Estaba enfermo, sí, qualche paralisi, tal vez tenía alguna parálisis, pero parece que podía caminar algo. ma era malato del cuore, Pero estaba enfermo del malato dell'anima, corazón, del espíritu. era malato di pessimismo, Estaba enfermo de era pesimismo. malato di tristezza, Estaba enfermo de era tristeza, malato di accedi. enfermo Questa è de la malattia di quest'uomo. asedia. Esta es la enfermedad de este hombre. Sí, quiero vivir, pero estaba ahí. Ma la risposta è sì, voglio Pero essere la guarito, respuesta es sí, quiero ser sanado. No lamentarse diciendo siempre son los otros los que llegan primero. La respuesta a la oferta de Jesús para sanar es lamentarse en contra de los otros. Y así 37 años lamentándose de los otros y no haciendo nada para sanar. Era un sábado. Abbiamo sentito cosa hanno fatto i dottori della legge, Hemos escuchado lo que han hecho los doctores de la ley. ma la chiave Pero la clave è l'incontro con Gesù. es el encuentro con Jesús después. Lo encontró en el templo y le dijo, mira que estás sanado, has sido sanado, no vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán cosas peores todavía. Quell'uomo era in peccato, Aquel hombre estaba en pecado, ma non era lì perché aveva fatto pero qualcosa. no estaba ahí porque había hecho algo grande de pecado, sino su pecado era sobrevivir y lamentarse de la vida de los otros, el pecado de la tristeza, che è il seme del diavolo, que es la semilla del diablo, di quella
de aquella incapacidad de tomar una decisión sobre la propia vida, pero sí mirar la vida de los otros para lamentarse, no para criticarlos, sino para lamentarse. Ellos van primero, yo soy una víctima de esta vida. Todas estas lamentaciones, respira lamentación este tipo de gente. Si hacemos una comparación con el ciego de nacimiento que hemos escuchado el domingo pasado, con cuánta alegría, con cuánta decisión había acogido la sanación y con cuánta decisión también va a discutir con los doctores de la ley. Este solamente informó si es este y punto, sin comprometerse con la vida. Me hace pensar en tantos de nosotros, tantos cristianos que viven este estado de asedia, incapaces de hacer alguna cosa, pero lamentándose de todo. Y la asedia es un veneno, es una nebulosa que circunda el alma y no la deja vivir. Y también es una droga, porque si tú la pruebas seguido, te gusta, y al final eres un dependiente de la tristeza, adicto a la asedia, es como el aire. Y esto es un pecado muy habitual entre nosotros. La tristeza, la asedia, no digo la melancolía, pero se le acerca. Nos hará bien releer este capítulo 5 de Juan para ver cómo es esta enfermedad en la cual podemos caer. El agua es para salvarse, pero yo no puedo salvarme porque la culpa es de los otros. Y me quedo 38 años ahí. Jesús me sanó. No se ve la reacción de los otros que han sido sanados, toman la camilla, bailan, dan gracias, se lo cuentan a todo el mundo. No, este sigue adelante. Los otros le dicen que no se debe hacer y él dice, bueno, ese que me sanó me dijo que sí, entonces sigo adelante. Y después, en lugar de ir donde Jesús a agradecerle, informa. Fue una vida gris, pero gris de este espíritu malo que es la asedia, la tristeza, la melancolía. Pensemos en el agua. Aquella agua que es símbolo de nuestra fuerza, de nuestra vida, el agua que Jesús ha usado para regenerarnos en el bautismo. Y pensemos también en nosotros. Si alguno de nosotros tiene el peligro de resbalar en esta asedia, en este pecado neutral, el pecado de la neutralidad, ni blanco ni negro, no se sabe qué cosa es. Esto es un pecado que el diablo puede usar para anular nuestra vida espiritual y nuestra vida de personas. Que el Señor nos ayude a entender cuán horrible y cuánto maligno es este pecado.
se dispone sobre el altar el corporal y posteriormente se realiza la ofrenda del pan y el vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, los dones que tú mismo nos diste, que sean para nosotros prueba de tu providencia en esta vida mortal y alimento eficaz para la inmortalidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque con el ayuno cuaresmal tú vences nuestras pasiones y elevas el espíritu, nos das fuerza y nos das el premio por Cristo nuestro Señor. Por eso, por este misterio se alegran los ángeles y por la eternidad adoran la gloria de tu rostro. Concede que se unan a ellos nuestras humildes voces en el himno de tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Señor mío y Dios mío. Mistero de la Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. celebrando Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos has hecho dignos de servirte en tu presencia. Ti preghiamo umilmente Te pedimos humilmente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amén. Obbedienti alla parola Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nostro che sei nei Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, Signore, da tutti Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Signore Gesù Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. non guardare i nostri No tengas en cuenta nuestros pecados, fede della tua sino Chiesa, la fe de tu Iglesia, e dona l'unità e pace y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. secondo il regno e i secoli dei Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Pueden intercambiar un signo de paz. Agnus Dei, qui dormis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui dormis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
El Santo Padre comulga con el cuerpo y la sangre de Cristo, consagrados sobre el altar y ofrecidos al Padre como sacrificio agradable a su presencia. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo se han ofrecido por nuestra salvación, aquella que sacramentalmente hemos obtenido en el bautismo, por las aguas santificadoras, las aguas que nos sanan, aquellas aguas de las cuales nos ha hablado el profeta Ezequiel en la primera lectura de hoy. Nos disponemos para hacer la oración de comunión espiritual junto con el Santo Padre. Facciamo la comunione spirituale. Hagamos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre toda cosa y deseo tenerte en mi alma, pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos sacramentalmente a mi corazón. Y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Manifestamos con esta oración nuestra total disposición de estar en comunión con Jesucristo. Quienes no lo podemos recibir sacramentalmente en el pan del cielo sobre el altar, lo hacemos a través de nuestro corazón rendido a sus pies, pidiendo su presencia y que esa presencia en nuestros corazones se irradie también a los demás. En este tiempo en que muchos no podemos ir a la iglesia, somos nosotros, iglesia, allí donde estemos. Por el bautismo hemos sido consagrados en Jesucristo e injertados en la vida de Él y hechos miembros de la iglesia. Por eso, allí donde usted esté, estará presente la iglesia. Nuestro desafío es mantener esa comunión con el Señor para ser presencia de Él en medio de nuestras familias, de nuestros hogares y allí donde estemos pasando estos días. Sobre el altar de la casa de Santa Marta se expone en este momento el Santísimo Sacramento. La custodia ya es puesta al centro del altar y nosotros desde nuestros hogares, desde donde nos encontremos, hacemos adoración con nuestro corazón. Como le dijo Jesús a la samaritana, adoramos en verdad y en espíritu. Aquí, frente a Jesús sacramentado, podemos decir: alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti,
para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Recogidos en oración ante Jesús sacramentado, le pedimos al Señor, especialmente por la intención que hoy día nos ha invitado a rezar el Papa Francisco, por aquellos doctores, personal sanitario, sacerdotes que han fallecido estos días entregando su vida por atender a los enfermos, y también por aquellos que siguen arriesgando sus vidas, contagiados, enfermos, pero que están ahí para entregarse enteramente, como Jesús, a quien adoramos sobre el altar, se entregó sobre la cruz. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti, se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame, oh memorial de la muerte del Señor. Pan vivo, que das vida al hombre, concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, bondadoso pelícano, límpiame a mí, inmundo, con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz. Oremos hoy por las personas que por la pandemia están comenzando a sentir algunos problemas económicos. Non possono lavorare, tutto questo porque no pueden trabajar y todo esto recae sobre la familia. Oremos por la gente que tiene este problema. En nombre del Padre, del Figlio, dello En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia del Signore nostro Jesucristo, La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad.
Cristo che fai festa per ogni peccatore pentito. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto ama. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Perdoni. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dio, che rinnovi il mondo con i tuoi sacramenti. Oh Dios, que renuevas el mundo por medio de tus sacramentos divinos, concede a tu Iglesia la ayuda de estos auxilios del cielo, sin que le falten los necesarios de la tierra. Por Jesucristo, nuestro Señor, tu Hijo, que es Dios y vive contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos disponemos a escuchar la liturgia de la palabra. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: Ecco, io creo nuovi cieli e Del libro del profeta Isaías. non si ricorderà Así più dice il el Señor: passato, Yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. perché si godrà No quedará el e si recuerdo gioirà del sempre pasado di quello ni se lo che sta traerá a la memoria, sino que se regocijarán y se alegrarán para siempre por lo que yo voy a crear, il suo popolo porque voy a crear a Jerusalén para la alegría y a su pueblo Io para el esulterò gozo. di Gerusalemme. Jerusalén Goderò será del mi mio alegría. popolo. Yo estaré gozoso a causa de Non mi si pueblo, udranno più in essa y nunca voci más di se pianto. escucharán en ella Grida di ni angoscia. llantos ni alaridos. Non ci sarà più un bimbo Ya no habrá che viva allí solo niños pochi que giorni, vivan pocos ni un días, vecchio che ni nei ancianos suoi que no giorni non completen giunga alla sus pienezza. años, Poiché il più porque giovane el más morirà joven 100 morirá anni, a los 100 años, chi non raggiunge y al que no 100 llegue a anni esa edad sarà se lo tendrá considerato por maledetto. maldito. Fabbricheranno case e le abiteranno. Edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán sus frutos. Parola di Dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Te glorifico, Señor, porque me libraste. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Yo te glorifico, Señor, porque tú me liberaste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Cantate inni al Signore, o suoi fedeli. Canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Escucha, Señor, ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor Dios mío, te daré gracias eternamente. Cristo splendore eterno. Gloria a te, Signore. Cercate il bene e non il male. Se Busquen el bien y no el mal, para que tengan vida, y así el Señor estará con ustedes. Gloria a te, Signore. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo Gesù partì dalla Samaria per la Galilea. Gesù stesso, infatti, En aquel tiempo Jesús partió hacia Galilea.
Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta. Y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió: Señor, baja antes que mi hijo se muera. Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vive. El hombre que creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer a la 1 de la tarde se le fue la fiebre, le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado la proclamación del Evangelio según San Juan, capítulo 4, del 43 al 54. Escuchemos al Papa Francisco. Este padre pide la salud para su hijo. Señor, esto nos reprocha un poco a todos. Si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario, en vez de callarse y estar en silencio, le rebate y le dice: Señor, baja antes que mi hijo se muera. Y Jesús le responde: ve, vuelve a tu casa, tu hijo vive. Sono tre cose che per fare una vera preghiera ci vogliono. Existen tres cosas para hacer una verdadera oración. La primera es tener fe. Tante volte la preghiera è soltanto orale, dalla bocca in fuori. Muchas veces la oración es solamente oral, de la boca hacia afuera. O una fede debole. Es una fe débil que no viene del corazón. Un altro papà, quello del figlio endemoniato. Otro papá, el del hijo endemoniado. Gesù rispose: tutto è possibile. Cuando Jesús le dice: todo es posible. Come dice, Pero el papá, como dice: la mia fede. yo creo, pero acrecienta mi fe. La fede nella preghiera, La fe en la oración. con fede, Orar con fe. sia quando preghiamo fuori, quando veniamo qui. Sea cuando rezamos afuera, cuando venimos aquí, cuando vayamos al Señor. Stiamo attenti nella No la fe de costumbre. Estemos atentos en la oración. No caer en la costumbre la coscienza che il Signore de no tener la conciencia de que está ahí el Señor, de que estoy hablando con el Señor y de que Él es capaz de resolver el problema. la prima condizione per una vera preghiera è la fede. La primera condición para una verdadera oración es la fe. Seconda condizione che lo stesso Gesù ci insegna è la perseveranza. La segunda condición que el mismo Jesús nos enseña es la perseverancia. Chiedono e poi
Algunos piden y bueno, luego no llega la gracia y no tienen esa perseverancia. En el fondo no tienen necesidad o no tienen fe. El mismo Jesús nos enseña la parábola del Señor que va al vecino a pedir el pan en la noche, la perseverancia de tocar la puerta. O ese otro ejemplo del juez insensato que insiste. La perseverancia. Fe y perseverancia van juntas. Si tienes fe, tú estás seguro de que el Señor te va a dar eso. Si el Señor te hace esperar, uno sigue tocando y al final el Señor te dará la gracia. Pero no lo hace el Señor esto para que se haga al importante o para decirte que esperes, sino que tomemos las cosas en serio. Tomemos las cosas en serio. La oración. No como los papagayos que hablan y no dicen nada. El mismo Jesús nos llama la atención, nos dice, no sean como los paganos que crean en la eficacia de la oración y en las palabras, muchas palabras. Ahí hay que estar perseverantes en la fe. La tercera cosa que Dios quiere de la oración es la valentía. Alguien puede pensar, ¿se necesita valentía para rezar? El coraje de estar ahí e ir adelante. Es más, es casi, no quiero decir una herejía, como amenazando al Señor. La valentía de Moisés ante Dios que quería destruir a su pueblo y a él hacerlo jefe de otro pueblo. No, yo con el pueblo. La valentía de Abraham cuando negocia la salvación de Sodoma. Si fueran 30, si hubieran 20, si hubieran estar ahí. La valentía. Esta virtud de la valentía se necesita mucho, no solamente para la acción apostólica, sino también para la oración. Fe, perseverancia y valentía. En estos días que es necesario orar y orar más. Pensemos en el Señor y oremos así, con fe que el Señor puede intervenir, con perseverancia y con valentía. El Señor no defrauda, nos hace esperar, toma su tiempo, pero no defrauda. Fe, esperanza y valentía. Con estos tres elementos de la oración que ha subrayado el Papa Francisco, concluye su homilía y ahora se dispone a presentar las ofrendas en el altar para el sacrificio eucarístico. Nos ha animado a tener fe, esperanza y valentía. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Venga a noi, Signore, dall'offerta di questo sacrificio una forza. Señor, concédenos recibir el fruto de estas ofrendas dedicadas a ti, para que limpios de la vieja conducta del pecado, nos renovemos con el anticipo de la vida eclesial. Por Jesucristo nuestro Señor. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Diamo grazie, Signore. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona, giusta, nostro En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, con il digiuno, tú que por el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevi lo spirito, elevas nuestro espíritu, nos das fuerza y recompensa. Por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Padre fermate. Padre veramente santo, fonte de ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Con l'effusione Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, nuestro Señor. egli Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él, en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien ahora un signo de paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Beati invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Mientras el Papa Francisco está comulgando con el cuerpo y la sangre de Cristo, la antífona de la comunión de este lunes de la cuarta semana de Cuaresma nos dice: dice el Señor, no son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Ahora los demás concelebrantes también se acercan al altar para poder comulgar. Se acercan para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y junto a esta comunión también presentan la intención que el Santo Padre ha expresado al inicio de esta celebración. El día de hoy el Papa ha pedido de modo especial por las familias que empiezan a sentir un poco ya las dificultades económicas que nos está ocasionando. Adesso la comunione spirituale. Las personas que no pueden comulgar hacen ahora la comunión espiritual. A tus pies me postro, Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma, esperando la dicha de la comunión sacramental. Quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor pueda inflamar todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Así sea. Este otro gesto también del Papa Francisco de poder acompañar a todos los fieles que siguen esta transmisión a poder recitar la comunión espiritual, así poder estar cerca de Él, así poder recibir a Jesús espiritualmente, ya que por motivos de seguridad no se está celebrando la Eucaristía comunitaria con la presencia de fieles. Es algo que ha insistido, sea tanto a los fieles como también a los sacerdotes, el poder dar las condiciones necesarias para poder recibir espiritualmente a Jesús sacramentado. Decíamos que al inicio de la celebración el Papa Francisco ha presentado como intención a todas las familias que empiezan a sufrir un poco las dificultades económicas a causa de esta pandemia. Y hoy también el Papa Francisco expone el Santísimo para un momento de oración, un momento de adoración eucarística. Esta celebración también tenemos esos minutos, estos momentos para poder presentar. Todos ustedes, queridos amigos que nos están oyendo, todos ustedes que están siguiendo esta transmisión, es el momento, como dice el Papa Francisco, de orar. Orar ante Jesús sacramentado. Orar ante este sacramento del altar que es Jesús Eucaristía. Y presentarle, como ha dicho el Papa, con fe, con perseverancia y sobre todo con valentía, las cosas que llevamos en el corazón
las cosas que tenemos en la mente, nuestras preocupaciones, nuestras dificultades, nuestros problemas, también nuestros gozos, nuestras alegrías y nuestras esperanzas. En un momento de silencio, elevemos todas estas intenciones a Jesús en el sacramento de la Eucaristía.